Cuando son las 6:25 minutos de la tarde en Nueva York y las 8:25 minutos en Buenos Aires. Continuamos con la tarde de NTN 24. Un caso de bullying o matoneo, como se le conoce en otras regiones de América Latina, conmociona a la región. Yadira Perdomo es una adolescente, o era una adolescente, quedó parapléjica tras ser víctima del bullying en su colegio. Hace casi 3 años, sus compañeros le jugaron la última broma pesada. Arrojaron su inhalador al techo del salón. Cuando ella intentaba recuperarlo, la empujaron. Yadira se fracturó el coxis y tuvo una lesión en la médula espinal. Durante 24 días estuvo internada y los médicos determinaron que la lesión no le permitiría volver a caminar. Hoy, Yadira Perdomo es campeona de tiro con arco y quiere ir a los Juegos Paralímpicos. Actualmente, esta joven está en Los Ángeles a la espera de una intervención quirúrgica y no tiene los recursos para realizarla. La tarde con los protagonistas de la noticia. Saludamos a Yadira Perdomo, víctima de bullying. Yadira, bienvenida a la tarde de NTN 24. Comparta con nosotros y sobre todo con nuestra teleaudiencia su historia. Bienvenida. Hola a todos, soy Yadira Perdomo. Muchísimas gracias por la invitación a NTN 24. Y la historia es la siguiente. Nos encontramos a las 2:45, las rutas del colegio listas para salir. Habían unos muchachos pellizcándose sus partes íntimas. La profesora salió corriendo diciendo unas groserías y entonces el salón quedó en un desorden terrible, no había quien nos vigilara. Entonces empezaron las burlas, las chanzas entre ellos y Juan Camilo Yepes cogió la cartuchera de María Paula Alemán Perdomo y la lanzó al zarzo. Entonces entre Karen Martínez y sus amigos, Sebastián Hernández, empezaron a presionar a que hágale, súbase, mira la cartuchera, ayúdale a María Paula, ayúdale a María Paula. Sentí presión de todos, empezaron sus juergas. Y pues entonces me dijo que me hacía pata gallina, que no me preocupara, que no iba a pasar nada. Entonces puse el pie en la ventana para poderme subir al zarzo. Después lancé la cartuchera que habían miles de cartucheras allá, nadie era capaz de subirse por lo alto. Y cuando puse mis pies sobre la ventana, sentí que alguien las empujó y caí sobre un pupitre y el piso. Me levanté y todos estaban toteados de la risa. Este muchacho Nicolás se desapareció, no estaba solo Karen y Sebastián Hernández. Entonces decidieron ellos subirme para ir hasta la enfermería. Cuando fui a la enfermería, la enfermera me dijo que no tenía nada, que solo tenía una contusión en el tobillo, que me fuera para la casa. Le dije que tenía dolor en la columna, que no era problema, que eso era normal. Me fui con María Paula hasta la ruta. El rector me miró, no hizo nada, le importó. Lo único que estaba asustado era porque le había pasado sus pupitres. Y me llevó ella al bus y de ahí me condujeron a la casa. Este problema del bullying yo lo había tenido. Nicolás Hernández antes ya me había molestado, me aflojaba la tapa de la sal. Karen me hacía bromas pesadas, me escondía la maleta, la cartuchera. Entonces este problema viene ya de hace rato. Mi accidente ya estaba planeado desde hace mucho tiempo. Tengo una prueba que es muy valiosa y es que mi celular estaba grabando todo el accidente. También tengo a mis compañeros que no quieren hablar, no sé por qué. María Alejandra Navarro Gómez, Juan David Ramírez Viera, Universidad Sergio Arboleda, y María Alejandra, Universidad Conrad Lorenz. Ellos saben qué pasó porque ellos le contaron a mi mamá y hicieron silencio, no sé por qué, no sé si fue porque los amenazó el rector. Esta es la hora en la que ni siquiera me dicen qué ha pasado, sino que me cambian el tema, se van o me dejan plantada. A ellos les pido que si tienen un poquito de sentimientos o que si ven mi situación, que tengan por lo menos que digan qué fue lo que pasó, porque ellos lo saben muy bien y ellos también le dijeron en la clínica qué había pasado. Ahora no sé por qué
esconden las cosas o los hechos. Yo solo quiero que se haga justicia y decirle a mi país o a la fiscalía que retome mi caso, porque ya estamos cansadas de ir a infancia y adolescencia y que la fiscal lo único que dice es que o van a archivarlo o que no tiene tiempo para mirar mi caso. Entonces, solo le pido a mi país que tenga en cuenta mi situación, que en una silla de ruedas, que no es fácil vivir con esto. Gracias. Precisamente quería preguntarle, Yadira, ¿cómo cambió su vida desde ese día? Usted ha sido sometida a varias intervenciones quirúrgicas. ¿Cómo ha sido este proceso? Oh, no, este proceso ha sido terrible al principio, porque acostumbrarme a una silla de ruedas, acostumbrarme a que perdí mis esfínteres, a que es la dignidad de un ser humano, perder su esfínter y tener que meterse una sonda no es de persona normal. No sé, la verdad es que a mi mamá le tocó muy duro porque nos tocó pedir una tutela a EPS Famisanar, las cuales han incumplido con mi sistema, porque no autorizan, sacan fotocopias a los folios, dicen que ahí están, que ellos han dado todo y le muestran al fiscal, pues el fiscal no va a mirar eso. Entonces esto se nos ha convertido en problemas porque el representante legal ha hecho que mi situación esté en peligro, porque mi rehabilitación, mis cirugías, todas han quedado inconclusas, nadie las sabe hacer. Fuera de eso, niegan todos los servicios y ya estamos cansados de pedirle a la EPS de que nos ayuden, de que es un bien para mí. Entonces, mi vida ha cambiado muchísimo porque no he tenido la ayuda de EPS Famisanar. El gobierno, la Procuraduría me ha ayudado a que ellos, porque los presionen, den las cosas. Pero la verdad es que sin ayuda, sin la salud, no se puede tener buenos beneficios. Yadira, ¿qué mensaje le envía usted a los jóvenes que son víctimas del bullying para que eviten terminar en casos tan extremos como este que le ha sucedido a usted? Bueno, a los jóvenes que son víctimas del matoneo, hay que tener fuerza, hay que decir las cosas en el momento que es y cuando suceden. Porque por falta de comunicación, por decir uno que le da miedo que el papá diga o no diga, o que me cambien de colegio, es que suceden estas cosas. Y que a los padres, más que todos sus padres, que tengan en cuenta a sus hijos, que les den el amor, porque en cierto esto del matoneo es porque sus hijos no tienen amor y porque los problemas de su casa los tienen que desahogar con personas dentro del colegio o diferentes, como pasó con lo mío. Entonces, le pido a los padres que estén pendientes de sus hijos y a los muchachos que están siendo víctimas de este matoneo, que digan las cosas, que no se queden callados porque pueden evitar pueden evitar accidentes como lo que me pasó a mí. Yadira Perdomo, gracias por habernos acompañado en la tarde de NTN 24. Es un caso muy duro de tantos que lamentablemente parecieran estar ocurriendo. Quiero conversar este tema, quiero saludar a Carolina Piñeros, ella es directora de la Red Papas, que voy a además comenzar preguntándole, porque nuestro equipo de producción no lo tiene allí, ¿qué significa esta red? ¿Por qué se fundó? ¿Y cómo se manejan estos casos? Bienvenida. Bueno, pues muchas gracias. Muy tristes con oír a Yadira. Y Red Papás nació hace, va a ser 10 años, precisamente para que padres y madres trabajemos unidos y empecemos a influir positivamente, a cambiar estas situaciones. Muchas veces cuando somos papás o mamás de víctimas, como Yadira, de un caso tan lamentable de intimidación escolar, yo creo que nos sentimos muy solos. La idea de esta red es que actuemos como un colectivo de papás y mamás buscando precisamente que entendamos que esto de la intimidación escolar, por ejemplo, no es un juego, que requiere precisamente la actuación de todos nosotros como adultos y lo tomemos muy en serio para que no sigan ocurriendo y tengamos niños y adolescentes con consecuencias tan lamentables como las de Yadira.
Es un caso terrible el de Yadira. Y la pregunta que me hago y que pienso que muchos de nuestros televidentes se hacen después de oír este caso, ¿no hay culpables? ¿Cómo manejar las consecuencias? ¿Cómo además hacer entender al colectivo o a quienes por actuación finalmente determinan esta consecuencia? ¿Cómo hacerles entender la gravedad de todo? Sí, realmente lo que uno ve acá es, como muchos de los que somos responsables, porque yo sí creo que todos los adultos que rodeamos a los niños, como lo decía ella, los padres de familia, los profesores, las autoridades, no podemos lavarnos las manos. Y lo que uno ve muchas veces con las víctimas es que siguen siendo víctimas también después de un sistema de salud que no funciona. Yo creo que esto que ocurre con Yadira pues es muy grave. La invitación de todo corazón es a que tomemos en serio esta problemática. No es un juego de niños. Muchas veces los adultos desestimamos esto porque decimos, ay no, de pronto a mí también me ocurrió, cuando yo era pequeño ocurría, pero realmente lo que está ocurriendo es muy, muy grave y lo más lamentable es que se habría podido evitar. Señora Piñeros, como padres, ¿cómo detectar, si es que existe alguna manera, poder darnos cuenta de alguna forma de que nuestros hijos están siendo sometidos al bullying o a lo que se conoce como matoneo, al acoso escolar? ¿Qué ayuda podemos prestar? Hay ciertas pistas. Por ejemplo, cuando nuestros hijos no están siendo invitados y uno se entera que hay actividades, que hay celebraciones y nuestros hijos empiezan a ser marginados de este tipo de cosas, cuando llegan, por ejemplo, que pierden sus útiles, que llegaron sin comer porque algo pasó con su mesada o con su lonchera, uno empieza, digamos, creo que los papás y las mamás tenemos que estar como con el olfato, digamos, afinado, mirando qué puede pasar. No olvidemos también que podemos ser papá de un victimario, no solo de una víctima. Y también en esos casos hay que actuar. Y hay que decirle a nuestro hijo que eso no está bien. No está bien agredir, no está bien tampoco dejarse agredir. Creo que Yadira también nos hace una invitación a los papás muy valiosa, que es, oigamos, a veces los papás llegan los hijos y nosotros nos hemos convertido a veces como unas personas que todo el tiempo estamos dando instrucciones, mira, recoge, ordena, limpia, ve, haz la tarea. Sentémonos a escucharlos, ¿cómo te fue? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó hoy? A veces tenemos hijos de pocas palabras, pero tratemos pues de que nos cuenten, de saber qué está pasando. Por ejemplo, si ellos ya están en Facebook, entremos, tratemos de que él nos acepte también como amigos en esas redes sociales. Allí uno puede ver muchas de estas cosas que pasan y que ocurren porque la intimidación tiene estas características, no son eventos aislados. Como lo decía ella, ella ya venía siendo víctima y las cosas, digamos, si no se trancan, digamos, en algún momento, pues van en escalada y pueden llegar a pasar cosas tan lamentables como el accidente de Yadira. Creo que finalmente lo más recomendable, lo mejor que como padres nos puede pasar es tener una buena comunicación con nuestros hijos, inspirarles de alguna manera confianza para que se sientan tranquilos de alguna manera al contarnos las cosas o que puedan recurrir a nosotros en primera instancia. Sí, creo que esa parte es fundamental y muy importante como papás. Por un lado, creer a nuestros hijos. Por otro lado, ir a hablar a la institución educativa. Y tercero, en Colombia contamos con una línea de denuncia para la protección de la infancia y la adolescencia, que es www.teprotejo.org, donde también se pueden denunciar estos casos. Quiero agradecer a Carolina Piñeros, directora ejecutiva de la Red de Papás. Gracias por habernos acompañado en la tarde de NTN 24. Muy amable por estar en nuestro Centro Internacional de Noticias. Vamos al corte.